La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga una vez más. En el nombre de Jesucristo, voy a permitirme compartirles un tema más, una plática, un mensaje, una predicación, que simplemente sea para edificación, exhortación y consolación de vuestras vidas. Deseamos que a través de la palabra el Señor conforte nuestros corazones y también tengan piedad y misericordia de todos aquellos que no le conocen y que tal vez por estos medios lo puedan escuchar. La gloria sea a mi Cristo, la gloria sea al Espíritu Santo, la gloria sea al Padre. El tema que hemos de compartir está basado en el Salmo número 90 y el tema se titula El hombre mortal ante el Dios eterno, que es precisamente el tema de este salmo bíblico. Dice así la palabra de Dios, solamente leeré los versículos 12. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser tenido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. Hasta aquí el pasaje devocional. La pandemia del coronavirus nos ha devuelto a una de las definiciones de nuestra identidad que con frecuencia olvidamos y esquivamos. La vulnerabilidad, la fragilidad del hombre. Somos frágiles o transitorio de la vida. Somos una especie vulnerable cuyo futuro no es sólido y no está necesariamente seguro. En este marcado contraste con la eternidad de Dios, el salmista presenta la debilidad y la fugacidad de la vida humana, que siempre está sometida a la soberanía de Dios, a la soberanía divina. El salmista destaca lo que realmente somos, frágiles, débiles, humanos, la fragilidad del hombre. El hombre en su origen y naturaleza está emparentado con el polvo, y al polvo finalmente es reducido, al polvo de la tierra donde habría sido tomado y donde volverá. La vulnerabilidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de un desastre. Lo estamos viendo. No podemos con este virus. No podemos con esta pandemia. Somos incapaces de resistirla. En nuestro país ya van casi 2 meses y somos invulnerables ante este desastre. Transitorio, que tiene una duración limitada, que no es para siempre, que dura poco tiempo. El diálogo entre la enfermedad y la ciencia que intenta derrotarla es de siempre incómodo. La medicina no tiene ni tendrá jamás todas las respuestas. Son solo provisionales, en cualquier momento pueden desarmarse ante un nuevo e inspirado misterio. Nos cuesta mucho entender y asumir que somos una especie débil, sometida a los imprevisibles de la naturaleza, como huracanes, terremotos, temblores, ciclones, fríos, calores, enfermedades, etc. La enfermedad es un enigma
con el que quizás nunca aprendamos a vivir. Uno de los elementos más desesperantes del COVID-19 o del virus del coronavirus es su falta de límites, es decir, sin un final, en una probabilidad que permanezca y se quede a vivir y a matar entre nosotros. Nadie sabe cómo y cuándo termine, o cómo y cuándo pueda regresar o repetirse de nuevo un brote. La pandemia multiplica la incertidumbre y es el clima ideal para que se propaguen los rumores y especulaciones. Pero este escrito por Moisés es un estímulo a la confianza en Dios y a la oración. Todos los aspectos sombríos, melancólicos de la vida son iluminados cuando se recupera la comunión con el Dios eterno. La brevedad de la vida humana y la eternidad de Dios. El salmista contempla el curso de la historia de su pueblo desde sus orígenes y observa que realmente Dios ha sido su refugio. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Destaca el salmista uno de los atributos de Dios, su eternidad, que significa que es el atributo por el cual Dios existe por sí mismo, sin principio y sin fin. Dice el Salmo, antes que naciesen los montes, la tierra, el universo, ya existía Dios. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerás, y todos ellos con un vestido se envejecerán, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En otras palabras, Dios es eterno, todopoderoso. Pero nosotros, ¿qué somos? Frágiles, mortales, débiles, vulnerables, humanos, limitados. Otros viejos, pero al fin, polvo. De esta limitación temporal impuesta a la vida humana, el salmista se remonta a las regiones de la intemporalidad divina. Es decir, Dios o para Dios no tiene sentido la medida del tiempo según la cronometría humana. Para él, 1000 años son pasado, presente y futuro aparecen ante él con una misma perspectiva y una realidad permanente. El símil de la hierba contempla la ilustración de la vida humana en su caducidad, como la flor que hoy es y mañana ya no es. Hoy somos bellas flores, mañana somos solo flores. Dijo el gran Séneca, toda la vida del hombre no es sino un caminar hacia la muerte. Ayer lo vimos, platicamos con él, teníamos una gran amistad, lo saludamos, hoy ya se fue, o está. No puede la voluntad humana contra la soberanía de aquel que ha establecido que los hombres mueran. Esto no es un pesimismo, no, es una simple observación de alguien que contempla la vida con realismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos débiles? ¿Por qué somos frágiles? ¿Por qué estamos limitados en esta vida? El motivo, la causa, desde siempre, el pecado. El pecado es la causa de la actual condición humana. La transitoriosidad y miseria de la vida y la muerte no son aspectos naturales humanos, sino son consecuencias del pecado. Me he puesto a imaginar por un momento cómo hubiera sido la vida de los seres humanos si Adán y Eva no hubieran pecado. No existe el hubiera. Pero la realidad es que las consecuencias nos traen a vivir las condiciones que hoy estamos viviendo. Todo el pueblo de Israel había persistido en su rebeldía contra Dios. Pero el pueblo había sido objeto de su misericordia de Dios, manifestada en muchas maneras, pero la incredulidad y la desobediencia provocaron su indignación. Dice el salmista, todos estos años pasaron bajo tu ira. Cuando el hombre considera sus pecados con una mente oscurecida por el pecado mismo, no ve la gravedad de sus actos. Los llega inclusive a considerarlos normales, pero Dios lo ve de otro modo distinto.
Dios conoce asimismo los efectos gravemente nocivos del pecado en el orden moral. Por eso no puede tolerar permisivas que existan impunes en su conducta pecaminosa. Ha de atajar el mal, y el modo más radical de hacerlo es limitando la vida humana sobre la tierra por medio de la muerte. En el fondo es un acto de misericordia, pues no habría mayor desgracia que la inmortalidad del hombre en su naturaleza caída. Se acaban nuestros años, suspiro. Esto es fatiga o angustia o ambas cosas, es decir, una vida breve. No importa que una persona alcance los 80 años, inclusive puede pasar los límites. Afán, si todo fue inútil. Ya lo dijo el predicador, vanidad de vanidades, porque los años pasan a prisa y volamos. La vida humana se puede resumir, vivir para morir. Pero el salmista veía la existencia del hombre sobre todo como un ser para juicio. Dice el salmista, ¿quién conoce la vehemencia de tu ira y cólera con el temor con que debe ser temido? Los hombres en su naturaleza de todos los tiempos ha sido menospreciar la grandeza de Dios, la misericordia y el amor de Dios, y sobre todo menospreciar a Jesucristo. Muchos se burlan de Dios, se burlan del juicio divino, porque según ellos las retribuciones de Dios no son inmediatas, ignorando que su tardanza es parte de una evidencia de la misericordia de Dios que nos guía al arrepentimiento. La dificultad, o más por sí mismo, conocer la ira de Dios y vivir en su santo temor hace necesaria la petición del salmista. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Solo Dios mismo puede enseñarnos a vivir e interpretar nuestra vida de modo que la vivamos. Sin Dios, el hombre dice así: comamos y bebamos que mañana morimos. ¿Pero esto es sabiduría? ¿Cuántas veces usted ha escuchado esto? De algo me tengo que morir. De todos modos me voy a morir. De esto, aquello, el otro, voy a morir. ¿Esto es sabiduría? Esta conclusión podría tener cierta lógica si realmente con la muerte. Pero la palabra de Dios dice, el polvo vuelve al polvo, pero también que el espíritu vuelve a Dios. Y que por todas las cosas hechas durante la vida, Dios te traerá juicio. Ya lo dijo Pablo, está determinado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Después en Corintios dice Pablo, porque es necesario que todos los cristianos del tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los días, los años que Dios concede al hombre constituyen un capital que debe invertirse sabiamente de modo que produzca réditos eternos. La existencia, la vida en la tierra debe vivirse al servicio de Dios y el prójimo. Solo así. Ya lo dice el refrán o proverbio que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si nuestros días están contados y se van a aprovecharlos, obteniendo el mayor provecho antes que llegue la muerte. Dice Pablo, aprovechemos en el tiempo porque los días son malos. Días, meses, años transcurren rápido. Van pasando. Parientes, amigos, hermanos, familia, conocidos próximos a nosotros son arrebatados a la muerte. Y no tardamos en seguirles. Dijo Job, los años contados vendrán y yo emprenderé el viaje sin retorno. Por eso dice el salmista, Señor, Señor, enséñanos a contar de modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista Moisés en este salmo se remonta a las alturas del eterno Dios en las salas de fe y oración. Sus palabras suenan tristes, no tanto por la brevedad de la vida humana, sino por las consecuencias del pecado. Pero a la melancolía se une la fe que mueve la plegaria, la oración, el trono de Dios. Ve en Dios al eterno asilo de quienes invocan su nombre. Él es nuestro refugio. Dios es un Dios de pactos, comprometido con la fidelidad de su pueblo, de su elección. Con toda seguridad, Él
no será indiferente a quien confiesa su pecado y suplica misericordia. Vuélvete, oh Dios, vuélvete. Si Dios nos ha dado la espalda de esta pandemia a través de este virus, sí, pero el clamor en el nombre de Jesucristo es vuélvete. Olvida nuestra rebeldía, olvida nuestro pecado. Somos débiles, somos frágiles. Después de la tormenta viene la calma. Rogamos a Dios que, como ya hemos visto en otros pasajes, que se arrepienta de esta maldad y la detenga. Que pase esta tormenta y venga la paz, la calma, la felicidad. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Se lo está diciendo ahí a María, a Marta, a Lázaro. ¿Crees esto? Es fe en el Hijo eterno, del Dios eterno. Sí, somos humanos, sí, somos carne, sí, somos frágiles, sí, somos débiles, sí, somos vulnerables, sí, estamos limitados, sí, somos polvo. Pero Él dijo, el que cree en el Hijo eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por la muerte de Jesucristo, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, creemos en la inmortalidad del creyente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta realidad es causada por esta pandemia. Por esto de lo transitorio de la vida humana, a la luz de la gracia de Dios, también su eternidad se refleja en la vida y la obra del hombre. Que el gozo de la restauración sea proporcional a lo profundo de nuestra humillación. Que la gracia renovada de Cristo ilumine nuestras vidas. Jesús, de generación en generación. Sí, hermanos, somos polvo, somos frágiles, somos débiles, pero Dios nos ha prometido una eternidad en su presencia. Dice nuestro punto número 8 doctrinal, creemos en la inmortalidad. Aquí estamos en esta vida, enfermos o no, sanos o no, viejos o jóvenes, niños o adultos, ancianos, varones, mujeres, pero al final de cuentas, polvo. Si Cristo no viene antes, al polvo volveremos. Pero si nuestra esperanza está en Él, seremos a la eternidad en su presencia. Oremos al Señor para que esta tormenta pase y venga la paz. Ya lo dice el canto, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones de las tinieblas, no importa que esta pandemia, que este virus esté causando miles de muertes en todo el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras colonias. No importa si a Cristo de rodillas tú le pides sanidad, tú le pides que se detenga esto, Jesucristo hará misericordia. Porque Él se deleita en amarnos y en derramar misericordia sobre nosotros. Que así sea. Que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este breve mensaje. Ciertamente reconocemos la vulnerabilidad de la vida, mas en ti, Señor, nos has mostrado que si creemos en ti y toda confianza está puesta en ti, alcanzaremos esa vida eterna que tú has prometido a los que creen en ti, a los que te siguen. Bendice a toda tu iglesia y a todos aquellos que escuchen este mensaje. La gloria sea tu nombre, Padre, y ten piedad y misericordia de esta nación, de esos países que han sido infectados, donde la muerte sigue sembrándose, para que tú detengas este virus. Ve la fragilidad del hombre, ya son miles de muertos en todo el mundo, pero en ti que así sea, pero hágase tu voluntad.